Muy buenas noches, amables televidentes y amigos que nos miran por internet. Sean ustedes muy bienvenidos a un programa más de educación financiera. Recuerden, la educación financiera es para todos y es por siempre. Esta noche tenemos un invitado al que le tenemos una gran estima. Además de ser un contador público certificado, experto en aspectos tributarios y en aspectos financieros, nos enorgullece mucho decirles que es una persona que tiene maestría en asuntos de la familia. Esa certificación en materia familiar, como ahorita nos va a platicar David, es una certificación obtenida en el extranjero y va a hacer el favor de platicar con nosotros esta noche un tema que se llama continuidad en la empresa familiar, trascendencia de la empresa familiar, cómo el negocio debe seguir para adelante con participación de los hijos. Muy buenas noches, Armando, muy buenas noches, José David. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos en su programa de educación financiera. Esta noche estamos muy contentos, como ya lo comentó el contador Mojica, porque nuestro amigo Armando Álvarez va a estar toda esta hora hablando sobre todos aquellos aspectos familiares en los negocios, en los impuestos, en todas las áreas, por lo que es muy importante que nos acompañen, traiga a su familia, a sus amigos, invíteles a que le cambien a este canal y escuchemos la amable plática que vamos a tener con nuestro amigo Armando Álvarez. Para conocer un poquito más de él y vean que tenemos un experto en la materia, él es contador público certificado, egresado de Certis Universidad, tiene maestría en Ciencias de la Familia por la Universidad de Anáhuac y también tiene múltiples diplomados, entre ellos uno en orientación familiar por parte también de la Universidad Anáhuac. Dentro de toda su trayectoria que tiene el contador, es socio fundador y director de su propia firma, Álvarez Carmona y Asociados. También es mentor en Aceleradora de Negocios Endeavor de Baja California y tiene múltiples certificaciones en Estados Unidos, algunos de ellos obtenidos por el Instituto de Boston, algunos obtenidos aquí mismo en California y otros más por San Diego State University. Como lo ven, amigos, tenemos a un contador certificado, experto en los temas familiares y para todos los que lo conocemos sabemos que tiene una amplia experiencia de más de 25 años o más de práctica. No vamos a poner más años para no revelar su edad, pero es un experto en la materia. Entonces le damos la bienvenida, contador, y gracias por acompañarnos. Encantado, David, y yo también no voy a revelar que el contador Mojica me dio clases también para que no le calculen la edad. Bueno. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, David, muchas gracias. Armando, entrando de lleno en materia, en las empresas mexicanas, y entiendo que a nivel global, la gran mayoría de las empresas son familiares, desde las muy pequeñas hasta las muy grandes. Y al ser empresas familiares, nos comentaba en programas anteriores el licenciado Guillermo Caropresi, que frecuentemente hay problemas legales en el manejo de los negocios que se suscitan entre los hermanos. Y la razón es que no hay protocolos en la familia para administrar los negocios, no hay estándares que delimiten el rol de la familia y el rol como empresarios en el negocio. Y aquí yo te solicitaría que empezáramos por decirle a nuestros televidentes cuál es el contexto de la empresa en nuestra región y en nuestro país. ¿Cómo lo miras? ¿Cuál es su desarrollo? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles sus debilidades? Sí, con mucho gusto. De hecho, efectivamente usó bien la expresión de empresa familiar para referirse también a las empresas de gran tamaño. Digamos que en el entendimiento común, la gente piensa que empresa familiar es el changarrito pequeño, sin decirlo en forma denostativa, que existen en las esquinas de las colonias. A eso pensamos que nos referimos por empresa familiar, y realmente empresa familiar estamos refiriéndonos a una empresa que la familia trabaja en el negocio y la familia controla el negocio y es la dueña del negocio. Entonces eso es la empresa familiar. Ahora bien, ¿cuántas empresas familiares
o qué porcentaje de las empresas, y le voy a decir nada más de las medianas y las grandes, sin meterme en las micros y pequeñas, existen en México. El 95% de las empresas medianas y pequeñas de México son empresas familiares. Pues podemos decir que prácticamente todo el universo. Prácticamente todas. Y esas empresas son las que sustentan el empleo en nuestro país. Correcto. De hecho, a nivel mundial detentan el 85% de la fuerza laboral, todas las empresas familiares. De manera que si nos atenemos a que esas empresas estén bien organizadas, su cuerpo directivo esté bien capacitado y tengan claro los objetivos que quieren lograr como empresarios y como familia, pues indudablemente va a marchar bien no solamente la empresa, sino la sociedad. Sí, y ahí definitivamente la familia es la célula principal de la sociedad. Y algo que hay que tomar en consideración, ahorita el contador Mojica explicaba acerca de los hermanos que ya traen pleitos legales, y yo diría que son diferentes etapas en las que se pueden presentar, digamos, las oportunidades de atender una empresa familiar. La etapa donde ya están con abogados es una etapa muy difícil, donde ya podemos entrar nosotros, porque el trabajo de uno es más preparatorio, es más preventivo. Podemos entrar todavía en la parte conciliadora, pero cuando ya están con abogados ya están en un campo, en la vía legal. Y trabajar en la parte preventiva implica trabajar en temas como los que usted ya dijo: valores, por ejemplo, comunicación, acuerdos en cuanto a salarios, quiénes pueden ser contratados por la empresa y un sinnúmero de temas más que a lo largo del programa podemos seguir platicando. Estimado Armando, y cuando ustedes entran en esta etapa en las empresas familiares a tratar de organizar a la familia, ¿qué tan complicado o cuáles son esas primeras barreras que se encuentran con las familias al acatar reglas de un tercero? Sí, bueno, muy buena pregunta, porque las reglas no las pone el tercero. El proceso, como trabajamos con la familia, es primero hay obviamente unas pláticas donde les explicamos un poquito de la cultura, de lo que se va a hacer, por qué se va a hacer. Hablamos de la problemática de la comunicación en la familia. Hablamos también del problema también de percepción, que el problema de percepción, no todos piensan que tenemos que tener el mismo punto de vista, y a veces dos personas tienen la razón viendo la misma cosa, simplemente desde perspectivas diferentes. Entonces, todo eso hablamos de cómo cambiar hábitos en la familia, hablamos de las personalidades, de cómo conocer e identificar las preferencias de las diferentes personalidades. Entonces, toda esa parte es, digamos, la preliminar. Okay. Ya después de ahí empezamos a tratar los diferentes temas, pero se tratan a medida de acuerdos para la familia. Uno pone los temas en la mesa, uno les ayuda con opciones que han tomado otras familias, les dice: mira, en este tema hay familias que han decidido esto, otro, aquello, y luego los deja que hagan un discernimiento personal, y después entramos a hacer un acuerdo común. Entonces, el acuerdo en realidad lo hace la empresa, la regla la fija la empresa, la regla no la fijo yo, la regla la fija la familia. Exactamente. Yo le digo a la familia que me tienen que ver como una caja de resonancia. Lo que quieran rebotar conmigo y que quieran que yo les retroalimente, con mucho gusto, pero yo no les voy a decir háganle así o háganle asá. Okay. Armando, usted está coincidiendo mucho con nuestros diversos expositores que hemos tenido en este programa, porque me llama mucho la atención el aspecto que mencionó como un primer valor, la comunicación. Y desde que vino nuestro amigo César, al que le mandamos un saludo, nos decía él, César Martínez, que el problema del mal manejo de las finanzas en la familia se debe fundamentalmente a veces a la pérdida de valores que se ha tenido. Y hace falta fortalecer, número uno, la comunicación que ahorita usted mencionaba. Número dos, la disciplina financiera. Número tres, la solidaridad. Y que la familia tenga una transparencia, de manera que el papá sepa lo que gana la esposa, lo que ganan los hijos mayores, que los hijos sepan lo que gasta la familia como tal, incluyendo cada uno de sus integrantes. Si todo esto lo llevamos, evidentemente, comunicación, disciplina, responsabilidad, solidaridad, lo llevamos a un tema de una empresa familiar, evidentemente que van a mejorar las circunstancias para lograr los propósitos de la empresa, que serán seguramente trascender, continuar, generar utilidades, generar empleo.
¿Está de acuerdo en eso? Sí, de hecho es un tema en dos sentidos. Es un tema de conocimiento y es un tema de voluntad. Entonces, la parte del conocimiento, hablamos con la familia acerca de los problemas que hay en la comunicación familiar. Normalmente en la comunicación familiar es más de carácter informal. Hay mucho este vicio de triangular. Le digo a papá para que papá le diga a mi hermano, o le digo esposo, le digo a mi esposa para que mi esposa le diga al hijo. Esa es una manera pésima de comunicarnos y es muy típica de las familias. Entonces explicamos cómo es la comunicación en la familia y cómo debe de ser la comunicación en la empresa, para que ellos sepan cómo deben evolucionar y cómo cuando estén con la cachucha de la empresa deben de comunicarse de una manera más formal. Pero luego no basta con la simple explicación, sigue la parte de la voluntad. Entonces les enseñamos cómo cambiar de hábitos también, les explicamos que cuesta trabajo cambiar de hábitos, salirse del estado de comodidad en el que uno está. De la rutina. Y todos efectivamente tienen que estar dispuestos a hacer cambios para mejorar y poner los medios para llevar a cabo esos cambios. Si no, nos vamos a quedar en pura teoría, puras pláticas bonitas, reuniones muy interesantes. Y no se llega a ningún lado. Y no pasamos de donde estábamos. Exactamente. Armando, ¿qué te parece si regresando de un corte comercial seguimos platicando sobre este aspecto de las problemáticas y las experiencias en las empresas familiares? Y amigos, recuerden que se pueden estar comunicando con nosotros cualquier duda, pregunta que tengan con nuestro invitado. Lo pueden hacer a través del correo pef@peftv.mx y a través de Facebook en Educación Financiera TV1. Por favor, envíenos sus comentarios, sus dudas que tengan para compartírselas al contador y vamos a darle respuesta a cada una de ellas. Continúe con nosotros. ¿Qué tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con BH y química sanguínea 15, incluyendo riesgo cardíaco? Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de Certus Laboratorio para obtener eso y más. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones. ¡Globos! Mami, quiero uno de esos globos. Está bien. ¿Cuál quieres, niñita? ¿Este? ¿Este? Mira. ¿Este? Mami, ¿qué son las Lourdes? ¿Mande? ¿Qué son las Lourdes? Lourdes, que no se te escape. Este programa llega a ustedes gracias a las empresas socialmente responsables. Certus Laboratorio, haciendo buena química. Distribuidora La Canasta. Si es carne de calidad, es carne de La Canasta. Botanas Lourdes, para alegrar sus fiestas y reuniones. La Cava del Queso, origen, sabor y tradición para compartir. Grupo Empresarial de Baja California. Renta de frigoríficos para toda clase de productos. BI Solutions, arte, administra y estructura, consultoría integral comercial, asesores en administración y productividad. El principal elemento para elevar la productividad es la capacitación. IMSA de México, su imagen es nuestro negocio. Muy buenas noches amigos, continuamos en su programa de educación financiera y seguimos platicando muy amenamente con nuestro amigo Armando Álvarez. Y amigos, recuerden que nos pueden enviar todas sus dudas, comentarios a través del correo electrónico pef@peftv.mx para que por favor háganos llegar todas sus dudas y comentarios acerca de los temas que estamos hablando esta noche. Recuerden amigos que el Colegio de Contadores Públicos nos hace una grata invitación para que vayamos este domingo 22 de mayo a correr 5 kilómetros o caminar con toda nuestra familia 3 kilómetros. Es un evento deportivo muy bonito en su 20 aniversario
de celebración de esta carrera atlética. 20 años ya de celebrar esta carrera atlética, lo cual estamos muy contentos que nos hayan invitado, y lo más importante que es una muy buena causa, ya que todo lo recaudado o el remanente que se obtenga de esta carrera se destina a la Casa de los Abuelitos, el asilo Juan Pablo II, por lo cual es muy importante, amigos que nos están viendo, que participen, toda vez que es una carrera, es un aniversario con causa, y esta causa es apoyar a nuestros abuelitos, que ustedes saben que cualquier casa de abuelitos o causa hogar de niños o cualquier institución de esta naturaleza ocupan ayuda, no solamente una vez al año, ocupan ayuda todo el año. Entonces hay que poner nuestro granito de arena también, y sirve que hacemos ejercicio y ayudamos a una muy buena causa. Entonces recuerden, amigos, domingo 22 de mayo a las 8 de la mañana en las oficinas del Colegio de Contadores Públicos de Baja California. Estimado Armando, seguimos platicando con el tema de empresas familiares, y en la sección anterior nos estabas platicando un poco de cómo funcionaba la parte de ustedes, cómo entran a ayudar, a asesorar, a guiar a las empresas familiares. En esta nueva etapa, ¿cómo inician ustedes o cómo inicia una empresa familiar? ¿Cuáles son los orígenes de una empresa familiar? Bueno, toda empresa familiar inicia con la idea que se le ocurre a un emprendedor. El emprendedor, que es alguien que yo defino como alguien medio loco, porque pues va a tener que darle el 30% de sus utilidades al fisco, otro 10% a los trabajadores, luego de repente pelearse con algún cliente que le quede mal en los pagos, un proveedor que no le abastezca a tiempo o en forma. Entonces es gente que, a pesar de las adversidades, decide ponerle, ahora sí que poner en práctica una idea que tuvo respecto de un negocio. Una vez que empieza el negocio, él pues obviamente tiene su familia que va corriendo en paralelo con el negocio y que no llevan un proceso de evolución paralelo. El negocio puede madurar mucho antes de que sus hijos estén en una etapa madura, y luego el negocio se puede renovar y luego diversificar y luego otra vez cambia de giro, y entonces el negocio va teniendo sus tiempos y sus propios ciclos. La familia, por su parte, los niños primero están chiquitos, están en una etapa donde lo único que esperan es estirar la manita y recibir de papá. Después llega la etapa de la adolescencia, donde siguen más o menos igual, nomás que cada vez piden un poquito más. Ajá. Y luego llega esa edad donde están interesados, y depende mucho ahí del empresario que los vaya enamorando y los vaya acercando al negocio familiar. Totalmente, es muy, muy importante. Ahora ya también es más difícil porque muchos de nuestros hijos salen a estudiar a otras partes del país, algunos al extranjero, entonces no hay la oportunidad de tenerlos aquí cerca para irlos involucrando. Pero entonces cuando llegue esa etapa empiezan a trabajar contigo, los empiezas a ver si tienen cualidades de liderazgo, llegan a empezar a compartir conjuntamente la autoridad, y llega un momento donde tú vas a decidir pasar la batuta. Entonces, originalmente tú tienes un negocio que pertenece a una sola persona, él lo controla, no le tiene que pedir opiniones a nadie, y él tiene sus hijos chicos o en edad donde ya más o menos van a llegar a empezar a trabajar al negocio. Es un momento muy fácil de trabajar con la familia, realmente trabajas con muy poquitos elementos de la familia, prácticamente con la esposa y con el esposo. Cuando llegas a la siguiente etapa ya estás hablando de una sociedad de hermanos. La sociedad de hermanos ya tiene otras características, porque en la sociedad de hermanos, a pesar de que los hermanos recibieron la educación de valores y principios de los mismos labios de papá y mamá, los hermanos ya tienen un cónyuge o una cónyuge. Entonces ya están recibiendo también otro tipo de información, y entonces ya sus hijos de ellos empiezan a recibir información divergente que no es la que originalmente, y los mismos principios y valores que regían el comportamiento del fundador. Entonces ya con los hermanos ya tienes donde hay intereses separados, donde hay que alimentar a varios hermanos, o sea, a sus respectivas familias, y entonces la problemática es distinta que cuando tienes uno solo. No que sea más complicado, es más laborioso, pero al final de cuentas se trabaja con esas familias. Armando, pero si nos vamos por partes, tenemos que, en primer lugar, cuando la persona tiene un negocio, pequeño o grande, desde un puesto sobre ruedas, desde un establecimiento fijo pequeño o una empresa mediana o grande,
es muy sano que los hijos se empiecen, como usted dice, a acercar a la empresa, a conocer los procesos de trabajo y a asumir una cierta responsabilidad de manejo del negocio, cualquiera que sea el tamaño. Y además esto es muy sano porque si los hijos un día se van a hacer cargo del negocio, más vale que lo conozcan a profundidad. Y eso además desarrolla otros valores como la cultura del esfuerzo, el hábito de levantarse temprano, el hábito de comunicación, en tratar bien a los clientes. Yo creo que esa parte es muy positiva. Pero como usted dice luego, el negocio, al igual que la familia, tiene un proceso de desarrollo, tiene un proceso de crecimiento. Y luego, el negocio llega un momento en el que los hijos empiezan a intervenir, pero si no hay una buena guía, los hijos empiezan a querer tomar acciones y decisiones de dueños y de jefes. Correcto. Y si está todavía el papá, que fue el fundador de la empresa, pues luego los empleados dicen, ¿a quién le hago caso? Al papá, que es el fundador y que me contrató, o a su hijo, que ya tiene mucha injerencia en el negocio y que actúa igual que el papá y me da órdenes igual que el papá, ¿a cuál obedezco? Y eso genera una cierta indisciplina en las empresas. Ahí, ¿cómo lo atacan? ¿Cómo lo resuelven? Sí, ahí tenemos que poner reglas, porque efectivamente el hijo, cuando llega a incorporarse al negocio, puede incorporarse en 3 maneras diferentes: como empleado y quedarse como empleado, como dueño eventualmente, porque su papá muy probablemente le vaya a heredar o en vida le pueda donar el negocio, las acciones del negocio, o incluso en alguno de los cuerpos de gobierno como consejero. Entonces puede ser consejero y dueño, puede ser consejero, dueño y trabajar en el negocio, puede ser nomás dueño y no estar en los consejos, ni estar trabajando, ni estar en los consejos. Entonces todo esto implica ponerle reglas. Y las reglas de la familia, les vamos a crear un organismo que se llama, un órgano de gobierno que se llama el Consejo Familiar. Y ahí se van a deslindar y decidir todos los temas que tengan que ver con la familia, con la educación de los muchachos, con los valores, con todo lo que son temas familiares, reuniones familiares, convivencias, todo lo familiar. Y luego se crea lo que tienen la mayoría de las empresas o debiera de tener, muchos lo tienen en papel, que es el Consejo de Administración, donde ahí se ven todos los temas que son del negocio. Entonces va a haber quien pueda tomar decisiones porque esté en este consejo y quien no pueda porque no forma parte del consejo. Hay que enseñarles también a los jóvenes acerca de la línea de autoridad, porque efectivamente llega la esposa y no me gusta el color de la pared, que está sucio aquí, que limpien acá, que cambien en aquel, y ella en realidad no es la operadora, ella no es dueña quizás, pero no tiene, en ese momento no tiene la facultad, porque hay un jefe de departamento, hay un jefe de piso, que es el que tiene... O no debiera tener esa autoridad. No la debe, no. No la debe tener. No. Pero además tenemos otro problema ahí, Armando. Resulta que como es hijo del jefe, luego no tienen la experiencia suficiente para el puesto que ocupan, pero cobran unos sueldazos, como si trabajaran en gobierno. Sí, son dos cosas ahí. Una, ciertamente el patriarca, el fundador, siempre debe de tener la intención, si es que el negocio aguanta para que la familia pueda estar incorporada trabajando. Puede ser un negocio muy chiquito y a lo mejor el papá lo que quiere es que mejor cada uno se vaya y abra sus propias empresas, porque el negocio no va a dar para mantener tantas familias. Pero si el negocio tiene esa posibilidad porque es grande, entonces él tiene que tener esa intención de que sus hijos eventualmente trabajen en el negocio, decidan ellos hacerlo o no, pero entonces hay que irlo acercando, enamorando. Cuando muestra que tienen el perfil, mandarlos a las escuelas donde les den preparación. Hay cursos en el TEC de Monterrey, hay cursos en Chicago donde preparan a los hijos de empresas familiares a ser consejeros y a tomar cursos, todo lo que tiene que ver con liderazgo de la empresa familiar. Entonces hay que tener la intencionalidad de que nuestros hijos estén realmente con todos los elementos para salir adelante. Pero luego está el tema de los sueldos. El tema de los sueldos hay que acordarlo con la familia. Y lo acordamos diciendo, pues, compartiendo con ellos diversas experiencias que hemos tenido con otras familias. ¿Quieres contratar a una empresa tercera y que te dé unas referencias de valores de lo que se le paga ese puesto? ¿Quieres que alguien venga y le haga exámenes de aptitud a tu hijo para que te diga qué habilidades le hacen falta y le ayudes a desarrollar las habilidades, pero por lo pronto págale
lo que Un sueldo de corresponde mercado. de acuerdo a esas habilidades. Algo bien importante, contador Mujica, es que en la empresa familiar se confunde el afecto o los lazos familiares con las reglas de mercado. Entonces se ponen sueldos que no deben de ser, se retiran dividendos que no se deben de ¿Y retirar. eso desmotiva a los demás trabajadores? Totalmente, totalmente. Sobre todo una empresa, por ejemplo, que contrata a toda la familia, es muy desmotivante para el resto de los que no son familiares, porque dicen, bueno, pues todos los pueblos, los puestos de alta dirección los tienen todos los familiares, algunos de ellos no están capacitados, y yo ¿cuándo voy a tener? Y su crecimiento dentro de la empresa obviamente lo ven limitado. Dicen, Totalmente. no puedo crecer si está el hijo, si está algún familiar dentro de la empresa. Sí, en algunos casos es no deseable que entren muchos familiares porque desincentiva a los no familiares y pueden ser elementos de mucha valía. Qué interesante estos temas que nos está platicando, estimado Armando. ¿Qué le parece si regresando de un corte comercial seguimos platicando de todo esto? Porque realmente esto lo vemos con nuestros clientes, lo vemos con nuestros negocios de muchos de nuestros familiares y es algo sumamente importante y delicado tocar en familia. Si Así queremos que mejoren las finanzas de la empresa y consecuentemente de la familia, tenemos que corregir este tipo de situaciones que ocurren todos los días. Amigos, queremos agradecer muchísimo a todos los patrocinadores que hacen posible que estemos al aire. Queremos agradecerle a todas aquellas personas que amablemente nos siguen semana a semana, todos los jueves a las 8 de la noche, y a todas aquellas personas que se desvelan y nos ven por internet, ya sea en la Ciudad de México, en Jalisco y en otros estados. Muchísimas gracias y recuerden, estamos en su programa de Educación Financiera y seguimos platicando con nuestro amigo Armando Álvarez. Continuamos. Mami, quiero uno de esos globos. Está bien. ¿Cuál quieres, niñita? ¿Este o este? ¿Este? Mira, mira. Ay. Mami, ¿qué son las Lourdes? ¿Mande? ¿Qué son las Lourdes? Lourdes, que no se te escape. ¿Qué tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con BH y química sanguínea 15, incluyendo riesgo cardíaco? Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de Certus Laboratorio para obtener eso y más. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones. Amables televidentes, continuamos con esta charla tan interesante aquí con nuestro amigo Armando Álvarez, la continuidad de la empresa familiar. Y señor, señora, yo los invitaría a que llamen a sus hijos y que escuchen el programa. Sobre todo usted que ya tiene un negocio y les diga a sus hijos, oigan, escuchen el programa, aprendan las recomendaciones que están haciendo, porque un día ustedes, hijos, se van a hacer cargo de la empresa. Y por otro lado, que los hijos tengan claro, si no cuidan el negocio como familia, hijos, un día no van a heredar nada. Entonces, más vale que lo cuiden porque es el patrimonio de muchas familias. O también a las empresas o las personas, como lo comentaba el contador Armando, que quieren iniciar un negocio. Sí. Entonces, Armando, aquí yo quisiera que nos platicara un poquito. El tener un negocio, todo es vida y dulzura, como mucha gente lo entiende, o se viven algunas problemáticas, hay que enfrentar algunos retos, algunos desafíos, toparse con algunas trampas, ¿qué? Sí, de hecho, ojalá todo fuera miel sobre Amor y hojuelas. Sí, no todo es color de rosa. Desafortunadamente, hay muchos peligros que corren las empresas familiares. Hay básicamente, y hay un autor español que lo cita, que es Miguel Ángel Gallo,
y uno de ellos es confundir los lazos de afecto con lo que son las relaciones contractuales o las reglas que deben de regir cualquier negocio. No se nos olvide que si contratamos un hijo para trabajar en el negocio familiar, él está supeditado a lo que dice el contrato de trabajo que firmó con la empresa. Entonces no puedo hacer concesiones con él que no hago con el resto del personal. Permitirle llegar tarde, permitirle no llegar, llegar quizás en estado inconveniente, no cumplir con sus responsabilidades, no entregar a tiempo los proyectos. Entonces le tengo que exigir igual o de hecho más que al resto de los empleados para que sea el ejemplo a seguir y sobre todo que el personal diga, este va a ser mi nuevo jefe. Entonces que tengan las ganas de querer trabajar con él como jefe. Entonces, que los vean como líderes, no como jefes. Así, bueno, es correcta, como el próximo líder del negocio. Sí. Y esto se confunde mucho, les decía, el tema de la relación afectiva, que todo lo perdona, que el amor es ciego, que el amor disculpa. Entonces esto no funciona en los negocios. Entonces el negocio se tiene que trabajar con reglas de mercado. La otra trampa es el pensar que porque soy dueño sé gobernar. No es lo mismo ser dueño porque mi papá me donó el negocio a tener las capacidades para dirigir el negocio. Ahí la tarea de papá es meter al hijo, que el hijo que entró al negocio, ver qué aptitudes tiene y ayudarle a desarrollarlas, sus habilidades que ya tiene, pero aparte darle formación. Hay formación que la va a tener que recibir definitivamente en diplomados, en cursos, en talleres, en la universidad, en posgrados. Toda esa formación académica va a ser muy importante. Y estarle apoyando siempre que esté trabajando a un lado y pegado con alguien del que pueda aprender. Entonces, que lo vaya guiando. Sí, no es lo mismo entonces ser dueño que saber gobernar. Otra trampa, por ejemplo, puede ser el sentirse inmunizado. Muchas familias, de hecho un gran porcentaje, el 87% de las familias no planea. No planea la sucesión de la dirección, no planea la sucesión patrimonial porque se siente inmunizado. O sea, dice, a mi familia no le va a pasar nada, aunque vieron que al vecino se lo llevó el traste, el negocio se lo llevó el traste con los hijos que no supieron dirigir. Así es. Entonces, es muy importante que tomen conciencia que ellos no están exentos de que los mismos problemas que ocurren en las empresas familiares y que nos llevan a una estadística terrible en México, de que de un 100% de empresas familiares en la primera generación, en manos del fundador, solamente llegan 25 a la segunda generación y solamente 10. Una de cada 4. Sí, correcto, una de cada 4 y luego es 10 a la última generación, a la tercera generación. O sea, de 100 llegaron 10 a la tercera generación. ¿Una de cada 10? Así es. Y esto se debe a lo que usted comenta de que no hay una planificación como familia, no hay esa comunicación y como lo que también lo comentaba, que todo mundo pensamos que como hoy estamos, mañana va a ser igual. Sí, y vivimos en un mundo cambiante y efectivamente los temas son falta de prevención. John Ward, que es uno de los autores más prolíficos en materia de empresas familiares, que es maestro de la Universidad de Harvard, él hizo un estudio con 1000 empresas que no llegaron a la tercera generación. El 60% de las causas es no tener acuerdos familiares. El 60%, o sea, casi 2/3 partes. Por problemas familiares. Por no haber tenido acuerdos previamente. Como no tenían acuerdos, entonces se presentaron discusiones, se presentaron problemas y entonces cada quien decidió como quería, de acuerdo a sus intereses egoístas, mientras que cuando hay un acuerdo, espérame David, por ahí no, acuérdate que nos pusimos de acuerdo en el protocolo que era la forma de cómo íbamos a llevar a cabo la distribución de dividendos, que estos eran los familiares que se podían contratar, que así se les iba a pagar, así se les iba a promover, así se les iba a evaluar. Y en estos casos se podían despedir. Entonces, cuando ya tienes esas reglas, es más difícil que entremos en dificultades porque las reglas del juego ya las conoces, ¿no? Y son reglas que deben estar por escrito. Totalmente, Debe todo mundo conocerlas y acatarlas. Así es. Armando, ¿y cómo resuelven el tema de que muchas veces está la esposa, está el esposo y los hijos mayores en el negocio? Y luego entran al hogar y en el hogar siguen hablando del negocio y llega un momento en que andan estresados o andan
con conflictos del negocio, pero en el hogar. Ya en todos lados. ¿Se vale? Sí, no se vale y es algo disfuncional, pero que se da muy recurrentemente. Típicamente quien más hace esto sobre todo es el patriarca. Y lo que le decimos al patriarca, me lo dicen los hijos me dicen, Armando, cuando voy a visitar a mi papá no deja de hablar del negocio. Entonces algo que le decimos al papá, al patriarca, le digo, mira, el que te quiere venir a visitar el fin de semana es tu hijo, no es tu socio. Él no quiere seguir hablando del negocio, él quiere sentirse relajado, no quiere que le estreses que si cumplieron las metas, que si llegó el producto, que si ya despachó la mercancía. Y entonces es algo que hay que educarlos, señor Mujica, porque no tenemos esa preparación. Tenemos las dos cachuchas puestas al mismo tiempo y todas mezcladas. Para eso se crea el consejo familiar, donde el consejo familiar se les da educación de que temas de la familia se ven en la familia. Y por otro lado están los consejos de la empresa, donde ya los temas de la empresa se quedan en la empresa. Hay que educarlos porque la mayoría hace como usted lo indicó. Es exactamente lo que nos decía el licenciado Guillermo Caro Presi. Un saludo, Guillermo. Nos decía él precisamente del consejo de la familia y las reglas para que la familia camine mejor. Y por otro lado, el consejo de administración del negocio y los familiares que participan ahí, pero delimitar los dos terrenos, delimitar los dos campos, que no se confundan los roles de integrante de la empresa e integrante de la familia y tomar decisiones en la familia como si estuviera en el negocio, porque luego ocurre a la inversa, los problemas del hogar se llevan al negocio también. Es correcto. ¿En qué momento podemos identificar que nosotros requerimos todo esto? Porque hemos escuchado gran cantidad de personas que o conocemos que tienen su negocio familiar y dicen, mi negocio me va bien, yo no ocupo nada de eso. ¿Cuáles serían algunos factores para identificar de nuestros amigos que nos están viendo para decir, ¿sabes qué? Yo lo requiero. Sí, mira, hay una que es la condición humana. El ser humano por naturaleza es egoísta, o sea, Y siempre, soberbio, yo diría, ¿no? Sí, también. Va a buscar jalar agua para su molino. Ajá. Entonces, lo que hay que tomar conciencia es que esa es la naturaleza del ser humano. Entonces, por más que él crea que sus hijos se van a llevar bien, yo he platicado con los hijos de esa persona que me dijo que sus hijos se van a llevar bien y ellos me han dicho, Armando, si no tenemos reglas, y los dos me lo han dicho, o los tres me lo han dicho juntos, nos vamos a pelear, vamos a terminar mal. O sea, el proceso, el protocolo familiar nos va a ayudar incluso para que el papá conozca mejor a sus hijos, porque no los conoce del todo bien. Entonces, ¿cuándo es? Porque no he contestado a tu pregunta, ¿cuándo es el mejor momento? Yo considero que el mejor momento es cuando los hijos acaban de empezar a trabajar en el negocio, cuando tienen interés por trabajar en el negocio, pero sobre todo cuando ya estén en edad de aprender, de entender quiénes son los familiares que entran en este proceso. Típicamente es la esposa y el fundador y la esposa, y vamos a meter a todos los hijos normalmente mayores de 14 años, o sea que ya tengan un entendimiento, porque vamos a hablar de dividendos, de asambleas, de acuerdos entre socios para no vender acciones. Perdón, que esa era una de mis otras preguntas. ¿Cuál era la edad ideal para ir incorporando al hijo al negocio? Sí, siempre es bueno llevar a los niños desde lo más chiquito como juego. Que el fin de semana, si es un negocio que abre el fin de semana, te das la vuelta, recorres las tiendas, le explicas un poquito qué haces. De repente en alguna junta que el niño no tiene clases en la escuela, te lo llevas y lo dejas sentadito como observador y luego platicas con él acerca de lo que pasó en la junta. Todo eso, y hay que hacerlo a manera de juego. Okay. Yo me acuerdo, y se lo digo a mi papá, que le agradezco porque mi papá, aparte del despacho, tuvo negocios comerciales. De chiquito yo no sabía leer. Me aprendía de memoria los diálogos que tenía que hacer para hacer las ofertas por micrófono. Y yo me divertía, yo lo veía como un juego. Ajá. Luego me subían en la moto con el cobrador y ya me iba yo agarrado de atrás de la cintura del cobrador y yo me divertía. Entonces luego mi papá me llevaba al despacho, yo lo veía en el despacho y claro que desde muy chico yo dije, yo quiero ser igual cuando sea grande. Entonces es la manera, David, irlos acercando desde muy chiquitos, irlos llevando y ya cuando estén en edad laboral, ya los puedes meter a trabajar. Desde la misma preparatoria ya los puedes meter a trabajar un medio tiempo, ¿eh? Pero por lo que indica desde temprana edad, ya lo debemos de estar enamorando dentro del negocio. Sí, así es. Correcto. Y sobre todo,
que empiecen a saber que el dinero Cuesta. no cae del cielo. Hay que ganárselo limpiando, barriendo, atendiendo bien a los clientes, acomodando la mercancía, la cultura del trabajo. Sí, sí, es muy importante inculcar la cultura del trabajo. Hoy las nuevas generaciones, tristemente, vivimos, en general nosotros también vivimos mucho la cultura del hedonismo, que es querer todo fácil y pronto y vivir el máximo placer. Entonces, las nuevas generaciones están llegando con la filosofía de a ver qué me puede dar el negocio. Ok, no qué le puedo aportar. Y yo les digo, espérame, está bien, estirar la manita para recibir dinero, pero cuando el negocio no tiene, hay que aprender a meter la manita al bolsillo para ponerle al negocio. O sea, no siempre es estiro y a ver qué me da el negocio, y en tanto que me dé, entonces es bueno y vale. Y si no, pues a otra cosa, ¿no? Ok. Armando, ¿qué te parece si regresando de un corte comercial seguimos platicando, pero ahora del otro lado de la moneda? Ahorita hablamos de algunas trampas dentro de las empresas familiares, pero obviamente también hay sus partes favorables. Claro. Entonces, ¿qué les parece, amigos, si regresando a este corte comercial seguimos hablando con nuestro amigo Armando Álvarez, ya todo el aspecto positivo y bueno que tienen las empresas familiares? Amigos, continúe con nosotros. ¿Qué tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con BH y química sanguínea 15, incluyendo riesgo cardíaco? Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de Certus Laboratorio para obtener eso y más. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones. ¿Qué me recuerda, Lourdes? Todos los días comemos Lourdes. Esta Lourdes, ¿cómo me recuerda cuando yo estaba en la prepa? Cuando mi papá me daba mi domingo. Y luego también, o esperábamos salir de la escuela para correr a la tienda de la esquina y comprarlas. Y ahora, aquí las tenemos de vuelta. Pero es que sí están bien buenas. Lourdes, qué bueno que volvieron. Este programa llega a ustedes gracias a las empresas socialmente responsables. Certus Laboratorio, haciendo buena química. Distribuidora La Canasta. Si es carne de calidad, es carne de La Canasta. Botanas Lourdes, para alegrar sus fiestas y reuniones. La Cava del Queso, origen, sabor y tradición para compartir. Grupo Empresarial de Baja California. Renta de frigoríficos para toda clase de productos. BI Solutions, arte, administra y estructura, consultoría integral comercial, asesores en administración y productividad. El principal elemento para elevar la productividad es la capacitación. IMSA de México, su imagen es nuestro negocio. Amigos televidentes, estamos de regreso con nuestro amigo Armando Álvarez hablando de continuidad de los negocios y empresas familiares. Y Armando, escuchando sus últimas observaciones, me llama la atención de que hay que trabajar muy fuertemente, al que hay que convencer fundamentalmente es a la cabeza del negocio. Así es. Al fundador y a su consorte, a su esposa. Y trabajar desde ahí en el tema de la continuidad del negocio. Y yo aprovecharía, amigos televidentes, para recordarles el programa que hemos tenido en semanas anteriores relacionado con las herencias y los legados, en el sentido de que si no quieren heredar problemas a sus hijos, es muy importante que asumamos la cultura de la prevención y se haga un testamento. Aquí como que ocurre lo mismo, como que hay resistencia en algunos hombres de negocios, como decía José David, que dicen, pues yo me las sé de todas y nadie va a venir a enseñarme
cómo manejar el negocio. Y tal vez tenga razón, pero sí en cuanto a trascender. Entendemos que el negocio tiene muchas fortalezas. Correcto. Pero esas fortalezas no son por siempre. Entonces necesita, justo en el momento en que mejor está el negocio y su familia, pensar en un plan de previsión, de transición y de cómo ceder la estafeta, como usted decía, a la generación, sobre todo una vez que ya no esté el patriarca. Es correcto. Sí, ahí nuestra primera aliada, curiosamente, es la esposa. La esposa, por su parte emotiva de mamá, usualmente busca proteger la familia. El papá ve, acuérdense, antropológicamente el hombre es un poquito más frío, más subjetivo, la mujer es más emocional, más subjetiva, y entonces yo pido, cuando me dice algún potencial cliente que quiere que platiquemos de este tema, le pido que venga su esposa. Cuando platico con los dos, yo ya no tengo que hacer mucha labor de venta, la esposa se va a encargar de convencerlo. Le explica lo que le queremos decir. Así es muy, muy importante. Y sí, hay que ponerle reglas, porque las reglas nos van a ayudar, decíamos hace un ratito, a fijar valores, por ejemplo, los valores que nos comprometemos a vivir como familia. Hablamos de establecer un código de conducta, un código de ética. Entonces, por ejemplo, esas reglitas que hablábamos hace rato, que llego dando órdenes porque soy el hijo del jefe, todo eso va a venir en un código de ética, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Bueno, más bien, qué está permitido hacer. Establecemos unas reglas de comunicación también. Hablamos de los órganos de gobierno y se establece todo el modus operandi, cómo van a trabajar los órganos de gobierno, toda la parte que ya dije de salarios, si se van a distribuir dividendos, cuál va a ser la política para distribuir dividendos. Hablamos de un acuerdo de venta entre hermanos de las partes sociales del negocio, porque es bien importante que haya un orden y cuándo te puedo avisar y si te voy a dar descuento, cuánto te voy a dar de crédito. Hablamos también de temas que tienen que ver con conflicto de intereses. ¿Puedo ser proveedor de la empresa familiar? ¿Puedo ser cliente de la empresa familiar? ¿Puedo hacer otros negocios personales dentro de la empresa familiar y usar mi tiempo personal y usar la copiadora y los recursos del negocio para mi negocio personal? Hablamos de filantropía y es muy bonito porque varias de las familias con las que hemos trabajado ya han hecho sus propias fundaciones. Precisamente un compromiso de la familia fue hacer una fundación para apoyar en cuestiones filantrópicas. Hablamos también si se permiten préstamos a los miembros de la familia. Hablamos de cómo manejar situaciones de conflicto cuando hayan en la puerta algún divorcio, algún embargo de activos a algunos de los miembros de la familia. Entre otros temas, todos esos los abordamos con el propósito de que quede todo esto acordado. Como capítulo final hablamos como una intención, porque no propiamente queda en el protocolo familiar. ¿Cuál es la intención tuya, papá, de cómo quisieras que fuera la dirección del negocio en lo futuro? ¿Cómo te gustaría para que los hijos escuchen? Y luego a los hijos les preguntamos a ustedes cómo les gustaría o cómo visualizan la dirección en lo futuro. Y lo mismo hablamos del tema de la propiedad. Papá, ¿cómo ves tú tu propiedad repartida entre tus hijos? ¿En partes iguales, más a los que trabajan en el negocio, o más a las mujeres que a los hombres, o solamente a los hombres porque las mujeres las van a mantener? Y él va a decidir, bueno, no va a decidir en ese momento, él va a comunicar a los hijos, me gustaría hacerlo así. Y él también va a escuchar a los hijos. Y esta conversación es muy buena porque a veces papá deja cosas que los hijos no quieren recibir. Pero a veces como que hay que reeducar a los papás, ¿no? No, porque sí. A veces el patriarca, el fundador de la empresa, se apoya muchísimo en los hijos, varones. Pero tenemos experiencias de que las damas, cuando se involucran en el negocio, son igual de responsables o más, son súper comprometidas y logran éxitos extraordinarios. Entonces, como que también los papás debemos ser un poco más amplios de mente, y yo diría de corazón también, y no ver al hijo solamente como el sucesor. A lo mejor el sucesor es la hija como directora general de la organización, depende del tamaño de la empresa. Sí, es correcto. Normalmente en algunas familias vemos un poquito esa actitud donde el papá va a tratar de privilegiar al hijo varón y lo vemos en sus testamentos, como el porcentaje más alto lo deja al varón, el porcentaje más alto del negocio. Le deja a las hijas, pero le deja más al varón. Él solo tiene más que sus hermanas juntas.
Entonces sí, hay esa visión, digamos, un poquito misógina, pero hay que educarles a que también sus hijas tienen talentos, tienen cualidades, tienen cosas que pueden aportar al negocio, ¿no? Muy válidas. ¿Hay una fórmula mágica en la cual un empresario, una persona pueda repartir a los hijos? No. Hay dos formas de repartir, David. Una yo la veo como la forma igualitaria, donde no le pienso mucho y digo a todos por partes iguales. No es de ninguna manera ni por cerca la mejor fórmula. Okay. La mejor fórmula que yo platico con los empresarios es una manera estratégica. Entonces yo voy a ver vocación de mis hijos. ¿Quién tiene vocación para qué? Y entonces, ¿quién también tiene a lo mejor un nivel económico porque ya hizo cosas por su cuenta, porque su cónyuge tiene una posición económica? Entonces reparto de acuerdo a lo que se necesita. Y entonces implica más labor, hay que echarle más cerebro, hay que no tocarse el corazón, porque muchas veces uno se siente mal como papá. No, pues que no le estoy dejando igual a todos, ¿qué va a pensar el otro? Hazlo estratégicamente, les digo. Y hay quien ha hecho su testamento así y quien no, lo hace, dice, todo en partes iguales para todo. Hay quien también reparte, dice, el negocio a mis hijos varones y toda la parte de inmuebles y otras cuestiones que generan ingresos que no requieren una actividad ahí de todos los días, a mis hijas. Porque igual otra vez está, como decía el contador Mojica, el pensamiento de que las mujeres no son buenas para manejar un negocio, lo cual no necesariamente es así, ¿verdad? Una de las preguntas muy comunes también a veces que escuchamos entre los empresarios o los dueños de negocios es de qué forma o en qué momento debo de pasar la estafeta a mis hijos, en qué etapa. Sí, algo que acuerdan mucho las familias con las que trabajo es pasar la estafeta a los 65 años de edad. Okay. O sea, yo estoy todavía en buenas, obviamente si quiero antes, ¿no? Pero si estoy en buenas condiciones físicas, mentales, anímicas, quiero seguir trabajando, normalmente hablamos como una edad de jubilación. Ya antes el joven ya tiene posiciones de alta dirección en la empresa, pero él todavía no es lo que le llaman los americanos el CEO, él no es el director general, sigue siendo su papá. Y entonces les decimos a los papás que a cierta edad las cualidades empiezan a mermar y que a su hijo también se le está yendo la oportunidad de poner en práctica todas las habilidades que ella tiene. Y entonces hay que ponerles un límite, si no ellos no quisieran ponerse un límite. Y la razón por la que no quieren poner un límite es porque para ellos su identidad, como los conocen en el medio, es por los negocios que han hecho. Entonces todo el mundo dice, este es el dueño de tal, este es el dueño de acá, de allá. Entonces es como lo que ellos son, cuando en realidad es lo que ellos tienen, porque ellos no son el negocio. Pero yo creo que esa es otra oportunidad para los papás fundadores de negocios, el que sus hijos tomen la estafeta estando ellos todavía en vida, porque van a conocer otro rol de sus hijos. Así es. Y además él, como fundador de la empresa, pues va a tener una mejor calidad de vida. Y ya trabajó toda su vida, a los 65 años que se retire, que sea el asesor, que sea el consejero del negocio, pero que ya no esté al frente del 100%, que no sea el responsable. Y de paso va a permitir que su hijo desarrolle esas cualidades y habilidades que usted menciona. Sí. Y que incluso se dé cuenta también si su hijo pierde piso. Una vez que se sienta con el poder de las riendas del negocio y con la firma en todas las cuentas bancarias, pues a lo mejor se puede marear. Correcto. Y el papá todavía en vida, está en vida para tomar decisiones y corregir. Y hacer algún cambio. Sí, así lo vemos, creo que es una práctica muy, muy saludable y eso es lo que recomendamos normalmente a los clientes, ¿no? De despedida, Armando, ¿qué consejo nos puede dar a nuestras familias en general? Porque hoy día todo mundo tenemos un trabajo y a lo mejor ese trabajo es nuestro negocio. Tenemos un puesto en algún lugar, o ya sea fijo o móvil, o tenemos una empresa mediana o una empresa grande. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Sí, básicamente la principal recomendación, y diría las tres primeras serían comunicación, comunicación y comunicación. Es muy importante la buena comunicación en la familia para poder hablar de todos estos temas abiertamente dentro del seno familiar. Promover la unidad y la armonía en la familia es otro tema muy, muy importante que se da de manera natural ya en las familias. Las familias ya hay un lazo de afecto
Entonces hay que, con toda intención, mantener esos lazos de armonía, de amistad, promoviendo encuentros, actividades, cuestiones que nos sirvan para seguir unidos como familia. Y obviamente no dejar de darle educación y la preparación a los hijos, que se sigan formando, que sigan creciendo también intelectualmente, para que puedan eventualmente incorporarse y también aportar cosas nuevas que ellos aprendan al negocio, ¿no? La educación, los estudios nunca estorban y mucho ayuda. Totalmente de acuerdo contigo. Y finalmente, pues evidentemente acercarse con un profesional que les ayude a hacer un protocolo familiar, que el protocolo familiar no es otra cosa que establecer los acuerdos familiares. Es muy importante tener un tercero, en medio, porque cuando yo quiero hacer que mi familia acuerde, pues soy juez y parte. Cuando ya estoy escuchando un tercero, me dejo más fácilmente ayudar. Muchas gracias, Armando, y amigos televidentes y personas que nos miran por internet, tomen muy en cuenta las recomendaciones de nuestro amigo Armando Álvarez. Su mejor empresa es su familia. Cuidémosla. Y mucha comunicación. Muchísimas gracias, Armando. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches.